bideli nahi dut edo aprobetsatu behar dute momentua, bidaltzeko besarkada bero bat, bai faltatzen diren guzti hori hemengoak, eta ere bai kanpoan hain gaizki pasatzen da diren guzti hori, besarkada beroena hemendik. Alrededor del mundo del vino se ha proyectado una imagen idílica basada en varios aspectos. Una localización privilegiada, Rioja Alavesa, su propio paisaje, patrimonio de la humanidad UNESCO, reconocimiento de sus caldos tanto a nivel nacional e internacional, proyectos fastuosos y multimillonarios de la mano de arquitectos de fama mundial, Frank Gehry, Santiago Calatrava. Esta imagen de riqueza y fastuosidad se contradice con la realidad que sufren y padecen los trabajadores y trabajadoras del sector. Así empieza una nota de prensa que acabamos de recibir en las puertas de este palacio y que la firman los sindicatos LAB, UGT, Comisiones Obreras y ELA. Unos sindicatos que representan al sector del vino y que hablamos de más de 500 trabajadores y trabajadoras de las diferentes bodegas medianas y grandes de Rioja Alavesa. Beraz, lehenik eta behin agurtu nahi ditut eta elkartasuna adierazi nahi dut ere bai. Jada 2 urte daramatelako konbenioaren zain, lan baldintza duinak eskatzen, bakarrik hori lan baldintza duinak eskatzen. Eta hori bera aldarrikatu nahi dugu gaurko mozioarekin ere. Izan ere, Arabar Errioxako mahastizainek ere duintasuna eskatzen dute. Bakarrik prezio duinak eta justuak, bakarrik ordaindu bere lanagatik eta kobratu bere lanagatik. Eta honekin galdera bat datorkit burura. Nola da posible gure erakundeak momentuz Jaurlaritza eta Diputazio ere urte guzti hauetan kontu hau konpondu ez izana. Mahai gainean arazoak eduki daukaguna, ez? Hablamos solamente hoy de justicia y de dignidad, así de claro. Tengo que reconocer que el tsunami creo que ha sido un tsunami, o que el COVID, ha sido un tsunami para todos y todas. De eso creo que nadie tiene ninguna duda, pero que tampoco lo puede justificar todo. Por eso esta iniciativa. Por eso una iniciativa que saca a la luz, que pone encima de la mesa, el problema que está sufriendo la comarca de Rioja Alavesa. Tenemos encima de la mesa un sector indefenso, un sector que solamente pide precios dignos y justos para las uvas, pero que es la jugada perfecta para las grandes corporaciones y empresas. Una jugada perfecta porque, desde luego, el precio de la uva nada tiene que ver con su calidad, porque el precio que pagan o que ofrecen nada tiene que ver con lo que están recogiendo, sino con los grandes movimientos especuladores de las empresas que buscan un beneficio económico, un beneficio empresarial, y la verdad es que es la jugada perfecta. Buscan un beneficio a costa del sueldo, por un lado, de los trabajadores y de los incumplimientos de los convenios, incluso de no tenerlos firmados, y por otro lado, pues se aprovechan de los precios bajos de las uvas, así que estas corporaciones, de una manera o de la otra, pues siempre ganan, ¿no? Desde luego decía que el tsunami del COVID nos ha pasado por encima, pero ha sacado a la luz problemas, o el problema estructural, que es el gran fracaso del sistema que tenemos en la comarca y del primer sector, si me permiten así decirlo. Tenemos encima de la mesa indefensión, vulnerabilidad, incertidumbre, toda la sociedad, efectivamente, pero concretamente el sector vitivinícola de Rioja Alavesa, pues aún más. Y hace pocos días leía en el blog de Rioja Alavesa cómo en el año 1911 hicieron una huelga los productores de viña, y cómo en aquel momento, cobraban a 15 céntimos de la época el kilo de uva y pedían una subida de 5 céntimos, ¿no? Era la bodega Palacio la que en aquel momento no pagaba, y el Ayuntamiento de La Guardia, pues se puso las pilas y decidió cortar el agua a la bodega, instando a que o pagaba el precio y le subía o la huelga seguía, ¿no? En aquel momento la Administración se movió y consiguieron las reivindicaciones. Lo triste de todo es que 110 años después nos encontramos hoy aquí prácticamente pidiendo lo mismo, prácticamente pidiendo que cumplan, que paguen lo que es justo, lo que deben. Pero lo más triste de todo es que 110 años después el fracaso de este modelo, que no puede asegurar un precio justo, que no puede asegurar un precio digno de uva, y que desde luego tampoco puede asegurar unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores, es lo que tenemos hoy encima de la mesa en el año 2021. Un modelo empresarial, yo diría que uberizado, un modelo empresarial implacable porque es injusto. Digo que además me parece que es un punto egoísta y porque pone los beneficios económicos por encima de todo, por encima de las personas, que las ha convertido en esclavas de sus beneficios, ¿no?
Y esto está pasando y por eso creo que debemos darle solución, porque nos corresponde además a todas las personas que estamos en esta Cámara y no solamente en esta Cámara, darle solución. Por poner unos datos encima de la mesa y sin poder olvidarnos de las 500 personas que trabajan en las bodegas, tenemos que decir que hay 1.700 familias viticultoras en Rioja Alavesa. O sea, el 60% de las familias de Rioja Alavesa producen uva. Y me van a decir ustedes, ya, pero es que todas las bodegas no pagan mal. Efectivamente, todas las bodegas no pagan mal. Pero las 4, que no las voy a nombrar, pero que sí son las más grandes, que sí son las que mayor volumen gestionan de uva, están pagando a 0,50 o 0,55 euros el kilo. Y lo peor de todo es que no están cumpliendo. No están cumpliendo. Están invitando a firmar contratos que no son ciertos. Están ofreciendo pagar esos precios que saben que no pasan por encima del coste de producción. Están, yo diría que usando malas prácticas. Y esas malas prácticas, como administración y como instituciones, no se las podemos permitir. En definitiva, están incumpliendo la ley de cadena alimentaria, una ley de cadena alimentaria que es a nivel estatal, pero que no la están cumpliendo, y todos y todas lo sabemos. Lo que también sabemos es que esas bodegas están recibiendo ayudas, de hecho, ayudas de las administraciones, y no están cumpliendo con su parte. Esta comarca privilegiada, la pondría entre comillas, de la excelencia, de la competitividad, del emprendimiento, de la calidad, de todas esas palabras grandes y fastuosas que ponemos encima de la mesa, lo que tenemos encima de la mesa son personas que no están cobrando por su trabajo y personas que están produciendo la máxima calidad de uvas que pueden y, desde luego, no están viendo recompensado su labor. Yo tengo una pregunta encima de la mesa y me gustaría saber cuántas personas de las que estamos aquí vendríamos o trabajaríamos sabiendo que no vamos a cobrar o que vamos a perder dinero trabajando. ¿Cuántas personas estaríamos dispuestas a asumir que, bueno, pues que podemos aceptar trabajar, pero bueno, no sabemos muy bien cuándo, cómo y en qué condiciones vamos a cobrar? Eso es lo que está pasando hoy en Rioja Alavesa. Están trabajando todo el año sin saber cómo van a vender las uvas, a qué precio ni cuándo lo van a cobrar. Y van a tener que firmar unos contratos que saben que no están cumpliendo con la legalidad. Es lo que tenemos hoy encima de la mesa. Y me van a decir, vale, seguramente está usted exagerando, señora López de Arroya, porque no sea la primera vez que lo oigo. Creo que no estoy exagerando, le reconozco que no. Y lo mejor de todo es que estas bodegas están llevando al límite a las personas, pero desde luego todavía no han podido conseguir la tierra, que es con la que yo creo que estamos jugando y que es el verdadero peligro de toda esta situación. Los precios son bajos, el sector está resignado, se está especulando, pero lo peor de todo que podría pasar es que la gente decida vender sus viñas y estas grandes corporaciones, estas grandes empresas que ya han dejado de cohesionar la comarca porque desde luego no apuestan por la comarca sino por sí mismas, podrían hacerse con toda la tierra que tenemos en Rioja Alavesa. Eso sí que sería, de verdad, un gran problema. Hace pocos días veía una noticia a la señora consejera, a la señora Tapia, entre viñas. La foto era preciosa, la verdad. Estaba acompañada por algún viticultor, también por algún representante sindical. Y, bueno, había llegado a Rioja Alavesa para decir que, por favor, recogiesen las uvas. Bien, me alegro. Que ella pedía, bueno, pues, que pedía buena voluntad a las bodegas. Bien, me parece también bien. Y que, bueno, pues que iba a seguir repartiendo ayudas para ayudar a estas bodegas. Y a mí me parece bien, creo que tenemos que ayudar a esas bodegas, pero tenemos que hacerles cumplir con unas mínimas o por lo menos hacer buenas prácticas. No podemos seguir dándoles ayudas si estas bodegas no se mueven, no respetan las normas de juego y las normas de juego ahora mismo no las están cumpliendo. Así que yo tengo una pregunta, si hacemos leyes para no cumplirlas, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Desde luego yo creo que el COVID nos va a enseñar un montón de cosas, creo que es una oportunidad y me da un poco de pena hoy quedarnos así en una moción que va a salir y que yo creo que es además gracias del trabajo conjunto y el esfuerzo, y se lo toca agradecer también al Gobierno en esta ocasión, pero creo que perdemos una oportunidad de hablar claro, de decir que la ley de cadena agroalimentaria, la ley de cadena alimentaria hay que cumplirla, las grandes bodegas tienen en su mano hacer las cosas bien, tienen en su mano cumplir y tener convenios, tienen en su mano pagar por encima de costes de producción, no les estamos pidiendo tanto. Yo creo que las administraciones tienen que ayudarlas, yo en eso no me voy a poner en contra, pero desde luego siempre que ellas cumplan con su parte. No podemos tener al sector primario en Rioja Alavesa, pero también a sus trabajadores y sus trabajadoras abandonadas a su suerte. No podemos, no nos lo podemos permitir. Tenemos una comarca en estado de quiebra.
por muchos títulos y muchos adjetivos bonitos que le pongamos. Es lo que tenemos encima de la mesa. Y creo que como Administración, como instituciones, también nos corresponde dar respuesta a esto. Voy a dejar el turno de réplica para hablar un poco de la transacción a la que hemos conseguido llegar. Eskerrik asko. Mila esker, López de Arroyo Andrea.